Ahora vamos a hablar sobre las generalidades psicológicas. Comienzan los primeros fiteos que descubren juegos de seducción y los sentimientos amorosos como motivo de las relaciones intrapersonales con compañeros del sexo opuesto. La adopción de todas las formas de rebelión es otro de los aspectos destacados que caracterizan el comportamiento de esta etapa. Una actitud necesaria para la construcción personal de los valores que le permitan emanciparse. Los padres captan perfectamente este movimiento y por regla general se resisten. Existe esta rebelión en la que el adolescente se pone pues rebelde con los padres, ¿no? Valga la redundancia, pero esto es parte del forjamiento de la personalidad. Esto existe pues que los adolescentes todavía no están buscando o todavía no han encontrado la personalidad que ellos desean. Se encuentran con periodos de experimentación, de tanteos, de errores. Su comportamiento es caracterizado por la inestabilidad en los objetivos, conceptos e ideales derivados de la búsqueda de una identidad propia. Suelen ser proclives a extender las consecuencias de un fracaso a todos los planos de la actividad, tendiendo al fatalismo y la obsesión ante pequeños problemas físicos pasajeros como el acné, la obesidad, anomalías en el crecimiento, etc. Las infecciones de transmisión sexual son un conjunto heterogéneo de enfermedades transmisibles que se presentan en grupos de edad con mayor frecuencia en personas de 15 a 50 años. En la actualidad son más de 30 las infecciones clasificadas como de transmisión predominantemente sexual, transmitidas por dicha vía. Los adolescentes pueden pensar que son demasiados jóvenes o inexpertos sexualmente para contraer las infecciones de transmisión sexual. También pueden pensar que no corren riesgos porque creen erróneamente que las ITS solo ocurren entre las personas promiscuas o que adquieren malos comportamientos. Los jóvenes son esencialmente vulnerables a las ITS y los problemas de salud consiguientes porque no están informados. Hay menos probabilidades de que soliciten información o tratamiento apropiado debido a temor, ignorancia, timidez o inexperiencia. El riesgo de adquirir tricomas, herpes genital, el papiloma viral es mucho mayor cuando se exponen por primera vez. Los adolescentes son más susceptibles a las infecciones que las mujeres debido a la inmadurez del cuello uterino, esto en el caso de las mujeres. Y la experiencia sexual temprana puede causar lesiones del tejido vaginal, lo cual hace que los adolescentes sean más vulnerables a las infecciones. El embarazo adolescente no deseado es un problema social cada vez más frecuente a nivel mundial. Las adolescentes inician sus relaciones sexuales cada vez más temprano, trayendo consigo diversas consecuencias como un embarazo. Repercute en la salud de la madre y en la salud del recién nacido, aumentando el riesgo de muerte, puesto que el cuerpo no está preparado aún para un embarazo. Las medidas preventivas están orientadas a 3 niveles: prevenir embarazo, prevenir riesgos cuando la joven ya está embarazada y al control de la evolución del niño y los jóvenes padres. El impacto del embarazo en la adolescencia es psicosocial y se traduce en una deserción escolar, mayor número de hijos, desempleo, fracaso en la relación de pareja e ingresos inferiores de por vida. El aumento del embarazo adolescente es preocupante por la gama de adversidades que afectan tanto al binomio madre-hijo como a la generación precedente. Los padres de los y las adolescentes que suelen actuar como soporte ante las manifiestas dificultades que implica la crianza para las y los adolescentes. Esto quizás sea una generalización, quizás hay parejas que ustedes conozcan o que ustedes sean en las que la relación ha perdurado, que han podido llevar la relación en un nivel estable, pero pues no es igual. Los adolescentes no estamos preparados para ser padres todavía, tanto física como mentalmente. Esto porque, por ejemplo, físicamente pues el cuerpo no está preparado en la mujer para dar a luz a un bebé, y mentalmente y socialmente no estamos preparados porque muchas veces no tenemos un desarrollo profesional, aún no tenemos un trabajo estable, aún ni siquiera tenemos nuestros sentimientos estables y podemos ser malos padres puesto que no sabemos
cómo serlo. Si serlo a una edad adulta es difícil, serlo cuando se es joven es aún más difícil. Y no solo como padres, sino también como pareja. A veces no tenemos la madurez para afrontar una relación que es tan fuerte, una relación que conlleva muchas responsabilidades y en la que se pierde de ciertos privilegios, que se es cuando uno es adolescente soltero. No todos padecen de esto, pero se hace una generalización debido a que la mayoría de los adolescentes pues pasan por malos ratos cuando se embarazan a temprana edad. Los anticonceptivos. Existen evidencias en México sobre la importancia de los anticonceptivos en los adolescentes. En la encuesta de salud y nutrición en 2012 se da cuenta que el aumento en el conocimiento sobre los métodos es evidente, así como el incremento del número de adolescentes que inicia una vida sexual activa, de entre los cuales 14.17% de los hombres y 33.4% de las mujeres no utilizaron ningún método en la primera relación sexual. Sin embargo, el embarazo en esta población sigue en aumento, ya que en 2012 alcanzó una proporción del 19.4%, la mayor del periodo de 1990 hacia el 2012. Además, representa el 10% aproximadamente de la mortalidad materna nacional, lo que produce efectos negativos en el ámbito social y familiar, como la orfandad, la violencia infantil por ausencia materna, trabajo infantil, depresión, por mencionar algunos. En México, la investigación sobre el acceso de los adolescentes al sistema de salud es limitada. La mayoría de los estudios se centra en utilización de servicios y dejan de lado las fases iniciales de percepción de la necesidad y búsqueda de métodos anticonceptivos. A través del aprendizaje, el joven logra informarse e integrarse finalmente a los cambios que están sucediendo fuera y dentro de él. La socialización o el desarrollo social solo es posible a través de tres factores: la familia, los amigos y el ambiente escolar. De este modo el joven se desarrolla de una mejor manera, pues empieza a tener interés por las relaciones sociales, empieza a desarrollar un interés por su medio y desarrolla interés por los demás. Una de las características es el desenvolvimiento social de los jóvenes y es precisamente la preocupación por las necesidades de los demás. El desarrollo físico, emocional y social de los jóvenes son una etapa previa a lo que será el verdadero desarrollo integral de su persona y su personalidad, la elección de su carrera, la planeación de su vida, todo lo que el futuro les depara y los logros, las metas y sueños que ellos puedan llegar a tener. Los amigos y la familia en esta etapa son muy importantes. A esta edad los amigos son lo primero, inclusive van mucho más antes que la familia. La importancia de los amigos es una realidad que los padres deben aceptar, sin sentirse desplazados, porque para que un chico se desarrolle con normalidad, debe tener amigos, pues ejercen una gran influencia en ellos. La amistad cobra una importancia que quizá no tenía antes y es un elemento fundamental en esta transición de la infancia a la vida de adultos y en la socialización de los más jóvenes, pues es aquí en donde empiezan a buscar ellos sus propios estereotipos, donde empiezan a unirse ellos a determinados grupos sociales con los que ellos se sienten adaptados y con los que se sienten identificados. Aquí es importante recalcar que como padres debemos dejar a nuestros hijos ser y debemos dejarlos tomar la personalidad que ellos quieran, simplemente enseñarles que los amigos son una parte importante de esta etapa, pero que no siempre tenemos que seguir los pasos que ellos sigan, que cada uno es libre de seguir lo que uno quiera, pero que debemos tomar en cuenta que hay muchas consecuencias de tomar un mal camino, de hacer cosas que quizás no estén tan bien o para las que simplemente no estamos preparados y no somos lo suficientemente maduros para distinguir si son buenas o malas. La familia es el núcleo socializador más importante para el niño y el adolescente. La llamada familia tradicional, que es el papá, la mamá y los hijos, es una estructura básica que facilita la estabilidad y el desarrollo de sus miembros. La protección, la distribución del trabajo, intercambio humano, representa un refuerzo cognitivo y emocional que hacen del núcleo familiar una unidad de convivencia reforzadora y a la vez práctica para los individuos que la componen. Aparte de la composición de la familia, es importante resaltar
aspectos como el tipo de trabajo de los padres, si trabajan fuera de casa, si un miembro trabaja como ama de casa, el tipo de las actividades de los padres, la situación económica y el contexto cultural y social en el que se desenvuelven. En las familias con buena posición económica, los adolescentes hacen más deporte y participan en grupos de actividades diversas. Los más pobres suelen tener menos actividades o estas son menos estructuradas. La escuela y la formación vocacional. Eh, las ideas de los niños y los adolescentes que tienen sobre el trabajo que realizarán cuando sean adultos pueden dar pocas indicaciones de lo que realmente van a hacer. La naturaleza inestable y transitoria puede ir cambiando con el tiempo dependiendo de cómo se va desenvolviendo el adolescente. Hablar sobre las aspiraciones ocupacionales con los adolescentes, tanto en la escuela como en la casa, y darles información o proporcionarles elementos para comprender la importancia de cada una de las ocupaciones en la jerarquía social, les puede proporcionar elementos de reflexión acerca de su participación como miembros y ciudadanos de su sociedad, aspectos que también podrían ser considerados para futuras propuestas educativas. El desarrollo de la personalidad en la adolescencia cambia rotundamente y los padres quedamos sorprendidos ante el cambio que pueden llegar a presentar. Una de las características más comunes es que comienzan a encerrarse en su mundo, dejan de contarnos sus cosas y en la mayoría de los casos se retraen más aún. Poseen un gran espíritu de aventura, les gusta vivir sus propias experiencias para sacar sus conclusiones. No les sirven de nada los consejos que les demos en esta etapa, pues a pesar de lo que les digamos y de que podamos explicarles que está mal o que nosotros ya lo vivimos y que no resultó, igual para ellos es algo irrelevante, pues van a intentar hacerlo para crear esa propia experiencia y determinar si en serio es bueno o malo lo que ellos están realizando. En este momento se sienten incomprendidos y eso pasa en cualquier momento de la etapa de la adolescencia, pues radica en la incomprensión de ellos mismos. Él siente que debe romper las normas sin importar que éstas sean estrictas o flexibles. Cada vez se van diferenciando más los intereses de padres e hijos y de esta forma tratan de establecer su propia identidad. Ahora bien, estas características de la personalidad adolescente se hallan en gran medida determinadas por la cultura y por los ritos de transición de la sociedad en la que viven. Aquí influye mucho el tipo de personas con el que se juntan, el lugar donde nacieron, los padres que tuvieron, las influencias que tuvieron para formar su personalidad, los datos de internet, los datos de personas o de algún conocido que ellos tengan. Y esta situación y otras conllevan a que el adolescente a menudo sea un objeto de expectativas sociales contradictorias. En esta etapa pues buscan su identidad. En esta etapa el joven contemporáneo no emigra hacia la condición de adulto en el tiempo en el que la naturaleza social parecía dictar como conveniente, sino que permanece en un tiempo de conflictos y en una tierra de nadie. Por excesivo que suene, la identidad tendrá algún tipo de influencia en prácticamente cualquier cosa en nuestra vida, como por ejemplo la sexualidad, las ideologías, nuestros valores, la ocupación laboral y las elecciones, entre muchos otros factores que tomemos. Cuando el adolescente llega a consolidar y a cristalizar su identidad, alcanza esa sensación de continuidad del sí mismo personal. En la adolescencia se suele dejar atrás la libertad creativa de la que se disfrutaba en la niñez. Al suceder esto, se puede detener el desarrollo de este aspecto tan importante de la personalidad o quedar prácticamente el nulo, lo cual privaría al individuo de las ventajas de que ser una persona creativa le puede traer. Vygotsky explica en 1990 el origen y desarrollo de la creatividad desde un análisis psicológico en el que la imaginación siempre se estructura con elementos tomados de la realidad y depende directamente de la riqueza y la diversidad de la experiencia anterior. La creatividad subjetiva permite la emergencia de una vida interior, el desarrollo psicoafectivo y la relación de los conflictos de identidad propios de esta etapa. Más frecuentes en la adolescencia suelen ser
preocupantes. Por ello es útil detectar con antelación cuáles son los riesgos más frecuentes que corren las y los adolescentes. Hay que ser conscientes que la mayoría no van a tener estos problemas, pero si evaluamos con antelación dónde pueden aparecer estos, pues vamos a estar más preparados y las posibilidades de que sucedan se van a reducir aún más. Los principales inconvenientes o problemáticas son la drogadicción, por ejemplo, que empieza por la educación dentro de la familia y fomentar la responsabilidad para luchar contra este problema. Es complejo determinar cuándo el consumo del adolescente resulta problemático, ya que la aparición de secuelas físicas, como en el caso del alcohol, requiere que se esté abusando de esta sustancia durante cierto tiempo. Según la encuesta sobre las drogas, el 28.5% de los alumnos ha sufrido alguna repercusión negativa del consumo de alcohol, principalmente problemas de salud, riñas, discusiones y conflictos familiares. El fumar el tabaco se correlaciona de cerca con consumir alcohol. Las cifras de este varían del 69 al 93%. En algunas estadísticas se señala que tomar alcohol al grado de la embriaguez, aunque sea ocasional, puede afectar hasta el 80% de la población de entre 15 y 19 años. Sin embargo, los factores más importantes en esta inmensa variedad son la experiencia de condiciones negativas y frustrantes de manera repetitiva, como pueden ser destacadamente el abandono. Los niños de la calle, principalmente, que crecen sin guía y sin freno, o que carecen por completo de una escala de valores, pueden ser los que más busquen el camino de las drogas. Ahora también puede haber familias que estén muy bien posicionadas económicamente, pero que tengan hijos que estén en las drogas, pues quizás los niños, los adolescentes se sientan abandonados y buscan un refugio en las drogas de la carencia que ellos tienen afectiva en esos momentos. Otro problema que se suele dar mucho es la delincuencia. Es uno de los principales problemas, principalmente en América Latina, pues implica un gasto social para empezar y económico en cualquier sociedad. En general, los jóvenes delincuentes se mantienen dentro de los sistemas de salud mental y justicia hasta la adultez. La Organización Mundial de la Salud calcula que cada año pierden la vida por arma de fuego entre 73 y 90 mil personas en América Latina. Esto es 3 veces más que la media mundial. La incidencia en el consumo de drogas de la muestra estudiada es alta. Esta característica se comparte muy frecuentemente entre los delincuentes y está muy por encima del promedio de consumo en este grupo de edad. La presencia de maltrato familiar también implica mucho en que los jóvenes se dediquen a la delincuencia, y pues la afiliación a las pandillas es un problema social complejo, pero entre sus causas más comunes figuran elevados niveles de desempleo, pocas oportunidades de formación para los jóvenes, sistemas de administración de justicia súper inadecuados, la fácil obtención de armas de fuego, la disfuncionalidad familiar y los niveles elevados de violencia doméstica, así como la presencia de zonas urbanas con una elevada marginación. Por último, tenemos el problema del aborto. Aproximadamente el 10% de las mujeres en situación de aborto inducido sufren de complicaciones inmediatas, de las cuales una quinta parte fueran consideradas importantes. Sin embargo, la mayoría de las complicaciones toman tiempo para desarrollarse y no son evidentes en el momento. En el caso de los embarazos precoces, esta realidad se hace añicos, pero no es lo peor. Cuanto más joven es la madre, más peligrosa es la situación. La malnutrición, partos prematuros, niños con trastornos en el desarrollo y malformaciones, y un 50% más de probabilidad de morir en las primeras semanas de vida. En la madre, las complicaciones médicas del feto del desarrollo también pueden afectar a nivel físico, pero además en muchos casos suponen falta de atención médica por el desconocimiento del embarazo, riesgo de preeclampsia, el riesgo de la fístula obstétrica, alta mortalidad en la madre, complicaciones debido a abortos clandestinos como sepsis o hemorragias graves, y embarazos que también en los que surgen enfermedades de transmisión sexual. Además, a nivel psicológico y social, es habitual encontrarnos con el abandono de los estudios, que dependería del contexto y del nivel socioeconómico, entre otros factores.
el trauma de un aborto provocado o espontáneo, así como los riesgos de caer en el mercado negro en países donde esta práctica no está legalizada. En países desarrollados, el núcleo familiar resultará a menudo inestable, mientras que en países en vías de desarrollo representará un mayor número de hijos. Detrás de casi cada aborto inducido hay un embarazo no planeado. Para 2009 se estimó que más de la mitad del total de los embarazos en México fueron no planeados. Y pues bueno, esto sería todo en la